Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu paz. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, que has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú el trozo de pan y el poco de vino. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Para cuando los enjuicien, no se preocupen por qué le van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Hace mucho tiempo estaba trabajando para diferentes oficinas. Ya ven las oficinas cómo lo mandan a un lugar y a otro, y dura un tiempo, hay unas semanas y se acabó el trabajo y ahora ve a la oficina que te mandan a otro lugar. Pues cuando recién estaba llegado aquí a Chicago, era la manera como teníamos que buscar trabajo. Íbamos a las oficinas, me mandaban a un lugar, trabajaba, lo más que llegué a trabajar fueron como 3 meses creo, y ya después de ahí, no, pues ya se acabó el trabajo y ahora ve a la oficina a que te manden a otro lugar. Pero en una ocasión de esas que andaba, conocí a un señor que estaba allí. Tenía muchos amigos, era muy alegre, compartía con todo el mundo, pero era muy especial porque a la hora de compartir alimentos, él se apartaba y él traía su propia comida, muy sencilla, pero era su comida y no la compartía con nadie. Cuando lo invitaban a algún party o al cine o a fiestas, él decía que no. Entonces, en una ocasión me tocó la suerte de estar compartiendo con él a la hora del lonche y empecé a preguntarle, oye,
¿cómo estás? ¿Cómo llegaste aquí? Y me comentaba, dice, es que de verdad, dice, yo trato de ahorrar hasta el último centavo porque me dio un trabajo llegar aquí, pero fuerte, dice, pero yo venía con la meta de llegar aquí a Estados Unidos, porque sabía que llegando podía estar bien yo y aparte podía ayudar a mi familia allá en México. Y me contaba con detalles cómo fue esa pasada en la frontera. Dice, es que me tocó esperar como 3 días allí en el campo, dormido, ahí entre los árboles. En la noche era un ruido que a veces no sabíamos si eran serpientes que andaban por allí corriendo. Entonces era terrible eso, dice. Y luego cuando nos pasaron por el río. Dice, el río iba crecido, era peligroso y todos tuvimos que pasar agarrados de la mano en una cadenita. Y yo sentía que nomás me soltaba, el agua me iba a llevar. Dice, cuando recién pasamos, apenas llegamos de este lado, nos correteó los inmigrantes. Y todos nos desparramamos, cada quien corrió por su lado. Ese día había llovido mucho, dice, y había mucho lodo. Entonces, al tratar de pasar por una tierra de barbecho, por una tierra de siembra, estaba bien hondo y todos nos hundíamos ahí, y ahí fue donde los inmigrantes ya no nos siguieron. Tuvimos que regresar nuevamente para atrás, para México, cruzar otra vez el río de regreso, porque nos habíamos perdido todos. Curiosamente, dice, todos llegamos otra vez al mismo lugar donde estábamos, de aquel lado, y lo intentamos nuevamente al día siguiente. Pero en la carrera que nos pegaron, tiramos agua, tiramos comida, y ya no había tiempo de surtir, entonces con lo poquito que teníamos, nos cruzamos para este lado. Con tan mala suerte, dice, que el guía se perdió y nos traía dando vueltas en todo el cerro, dando vueltas nada más. Ya todos con hambre, con sed, se nos pasó todo el día. En la noche llegamos y nos quedamos a dormir, ahí en pleno campo. Era bien triste y era bien difícil. En esa ocasión yo dije, nada más por la meta que tengo de llegar y mejorar mi vida, si no, no aguantaría esto. Al día siguiente, ya cuando despertaron, se dieron cuenta que donde se habían acostado era un lugar como que era un lugar donde había agua. Y allá con la luna se miraban charquitos de agua y ya habían tomado de esa agua, un agua que no era muy limpia. Dice, durante el día había muchos helicópteros cuidando, teníamos que escondernos debajo de los árboles. Dice, era bien difícil, fue bien triste y bien difícil, y no voy a desperdiciar el dinero que estoy ganando. Yo voy a cubrir mi meta y tan pronto tenga lo suficiente me regreso a México a empezar un negocio allá o a retirarme, pero yo no voy a estar gastando mi dinero. Y por eso es que él llevaba esa vida diferente a todos los demás. ¿Y por qué traigo esto a la historia el día de hoy? Porque la lectura del Evangelio nos está hablando que hay que ser diferentes. Somos diferentes. Pero tiene que haber una meta que nos mantenga firmes y que no nos desanimemos. Porque las palabras del Evangelio el día de hoy es como para decir, espérate, o sea, ¿cuál es mi paga? ¿Los van a perseguir? ¿Los van a llevar ante los tribunales? ¿Los van a odiar por causa de mi nombre? ¿Se dividirán padres contra hijos, hijos contra padres? Y dice, pues entonces, ¿qué sentido tiene ser católico, verdad? Seguir a Jesús. Entonces tiene que haber una meta más allá que valga la pena todo el sufrimiento. Como esta persona que venía y que tenía una meta de no importa todo lo que sufra, quiero llegar a mi meta, a llegar a Estados Unidos. Y si nosotros no tenemos una meta que valga la pena, tan pronto empecemos a pasar por algo de esto, nos echamos para atrás. No vale la pena, como llega a suceder a muchas personas. Y estaba recordando el tiempo de la persecución religiosa allá en México. Muchos sacerdotes se tenían que disfrazar para seguir continuando con la misa. Recuerdo allí en mi pueblo había un sacerdote que le tocó morir en ese tiempo y él se escondía
en las casas se disfrazaba de campesino para llevar la Eucaristía, hacía la misa en las casas de las personas, y si alguien lo detenía, le preguntaban quién era y él decía que era otra persona. Y me recordé porque dice Jesús, ¿cómo dice? Yo los envío como ovejas entre lobos. Dice, pero sean como las serpientes precavidas, pero mansos y sencillos como la paloma. Y estos sacerdotes me recuerdan esa imagen que está diciendo Jesús. Entre lobos, entre aquellas personas que querían matarlos, y sin embargo ellos se mantenían firmes a su mandato, su ministerio de hacer la Eucaristía, llevar la Eucaristía, confesar y todo. Y en medio de todo eso, con una sola meta, de servir al Señor y de ganarse la vida eterna. Finalmente lo detuvieron, y eso fue lo que sucedió con bastantes sacerdotes. Creo que fueron 20 y tantos sacerdotes mártires en ese entonces, que el Papa Juan Pablo, me parece, los canonizó hace algunos años, a todos ellos. Este sacerdote, cuando ya lo descubrieron, fueron y lo detuvieron y se lo llevaron, y a todos les decía que renegaran de su fe. Reniega de tu fe. Y él dijo, no voy a renegar de mi fe. Te vamos a quitar la vida. ¿Qué es la vida? Nada, ni de menos me pertenece. Lo pusieron ahí, se formaron para fusilarlo, y él se puso con los brazos en cruz, y tan pronto dijeron disparen, él gritó viva Cristo Rey y murió. ¿Por qué estas personas son capaces de soportar todo esto que dice el Evangelio? Los odiarán por mi causa, los perseguirán, los matarán, porque saben que lo que nosotros tenemos aquí es como este trabajador que estaba ahí trabajando. ¿Yo para qué voy a desperdiciar si yo tengo mi meta y mi fin es juntar todo para no perder mi enfoque y regresar a México? Nosotros ese es nuestro enfoque, regresar un día con el Señor. Y si nos perdemos en este mundo, no habrá manera de regreso. Y eso sí sería bien triste, que perdiéramos, dicen ahí, lo más por lo menos. Vale la pena cualquier sacrificio que se haga. Y esa es la promesa que tenemos, y por eso es que aguantamos, y por eso es que mucha gente sigue a Jesús, y por eso es que todos los apóstoles dieron su vida por el mensaje, y día con día sigue habiendo nuevas personas que están dispuestas a morir por el Evangelio. Ahora que nos cerraron las iglesias, estábamos pensando un poquito, reflexionando acerca de eso, y escuché algunos comentarios que decían, al menos nos dejan tener culto, aunque no podamos ir, pero el sacerdote puede ofrecer su misa, la podemos estar mirando por televisión o por computadora o en YouTube. En ese entonces no podían tener nada, públicamente no podían hacer nada. Y sin embargo, esto que estamos pasando nuevamente nos mueve a nosotros a reflexionar y pensar, ¿cómo vamos a responder nosotros ahora? En aquel tiempo la gente se levantó con una fe tremenda. No solamente sacerdotes murieron, víctimas de ese fanatismo del gobierno que quería acabar con la iglesia. Muchos laicos murieron también. Muchos laicos se prestaron a cuidar a los padres, a ayudarlos a los sacerdotes, a una costa de cárcel, de prisión, hasta de la misma vida. Y el día de hoy nosotros, pasó el coronavirus, estamos en la etapa 4 dentro del gobierno. En unos estados se está volviendo a ver nuevos brotes. Los están regresando nuevamente otra vez al principio. Ya por allí en Florida escuché que empezaron a cerrar negocios nuevamente. Y si nos mantenemos de la misma manera, ¿qué sentido tiene? Creo que este tiempo nos invita a una reflexión, a comprometernos verdaderamente con Dios, a comprometernos con el Evangelio y a decirle a Dios, sí, aquí estoy.
Si está lloviendo y tengo que ir mojándome, voy y me voy mojando. Si tengo que quedarme 2, 3 horas contigo, aquí me quedo. Vale la pena. Todo lo demás Él lo puede sustituir. Si me enfermo por Jesús, qué bueno. Decía Pablo cuando los latigaban, los encarcelaban, salían bien contentos. Qué bueno que nos castigaron por Jesús, porque quiere decir que vale la pena lo que estamos haciendo. Y el día de mañana tenemos asegurado el premio, y ese premio sí que vale la pena. Al lado de Dios, al lado de Jesús. Yo creo que nada tiene valor. Nada tiene más valor, ni dinero, ni casa, ni posiciones sociales, ni reconocimientos. Si ganara uno al estar allí con Dios, viviendo en una eternidad. Creo que todo vale la pena, y por eso estas escrituras, el día de hoy, este evangelio nos invita a que, a ejemplo de estos mártires, a ejemplo de estas personas que han ofrendado su vida a llevar el mensaje, el evangelio, otras no lo han tenido que llevar porque esa no es su misión. Cada uno de nosotros tiene su propia misión, tiene su propio lugar de trabajo. A lo mejor nos dicen, híjole, a mí me gustaría estar llevando la palabra, pero Dios te puso a ti nada más a cuidar a los niños. Esa es tu misión. Cuídalos, muéstrales el amor de Dios. Porque los niños ven a Dios en el papá o en la mamá, en la tía, en el abuelo, en la abuela. Y si miran a un papá o una mamá que los regaña, que los castiga sin motivo, que siempre los está ridiculizando, regañando, ¿en dónde están mirando el amor de Dios? Allí es donde te puso Dios a llevar su palabra, su evangelio. A lo mejor a otros los puso a trabajar solamente y no tienen tiempo para andar hablando de Dios. Pues allí en ese lugar su misión es trabajar, hacerlo de la mejor manera y contagiar a los demás de esa alegría y de esa paz que solamente Dios puede dar. A lo mejor a otros nos puso al frente. Ya estaba hablando ayer en mi caso, ¿no? De que me siento inclusive indigno, y le he dicho a Dios, y cada vez que antes de salir aquí yo me encierro un rato ahí con Jesús y le digo, Señor, tú sabes que me llamaste, yo quiero servirte, pero tú sabes todo por lo que he pasado. Y quizá haya muchas más personas dignas que pueden llevar tu palabra, pero tú me has escogido a mí y aquí estoy, y quiero hacerlo. Y muchas veces le digo, Señor, si voy a ser tu mensajero, quiero ser el mejor de tus mensajeros. Quiero servirte de la mejor manera. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nos entreguemos y nos abandonemos y le digamos, sí, Señor, quiero servirte donde tú me hayas puesto de la mejor manera. Hagamos pues ese propósito el día de hoy. Y digámosle, Señor, quiero seguirte a pesar de todo, no importa lo que me pase, que así sea. Eres tú.